Sí, el concepto aquí en Cocoyome, más que ser rústico, esto es primitivo. De tal manera que todo lo que hacemos aquí, pues tiene ese principio, ¿no? Construcciones con elementos propios del sitio, sin ningún diseño, simplemente adaptados a las condiciones del lugar. Como en este caso, esta es la entrada al restaurante. Pareciera que no hay nada, pero enseguida los pasamos a Vamos. que descubran ustedes mismos qué es lo que encontramos. Primero que nada, los aromas, Karen. Sí, leña, divina. Pues esto es el restaurante con esta vista que tenemos hacia la barranca de Huerache o barranca de la Sinforosa. Sí, bien, pues les vamos a platicar de la historia de Cocoyome, porque pues cuando alguien llega por primera vez a este lugar se preguntan por qué se llama Cocoyome este lugar, de dónde viene esa palabra, qué significa, y luego también preguntan, bueno, ¿cuándo y a quién se les ocurrió hacer esto acá en medio de la nada? Bien, nosotros nos inspiramos una vez que conocimos las ruinas, los vestigios de la cultura Cocoyome que están situados en esta barranca de la Sierra Tarahumara, que es la barranca de la Sinforosa. En todas estas partes de acá abajo hay ruinas, vestigios de la cultura Cocoyome. Se dice que los Cocoyomes fue una tribu primitiva ya extinta que habitó en la Sierra de Chihuahua, en los municipios de Huachochi, Morelos, Batopila, Zurique, en las partes bajas, ¿no? En las barrancas. Entonces, cuando nosotros fuimos a conocer estos sitios, pues nos encontramos casas y algunas piezas arqueológicas que enseguida les vamos a mostrar. Pero cuando conozco este lugar, donde hoy es el parque ecoturístico Cocoyome, lo primero que encontramos que daba muestra de que alguien había habitado anteriormente aquí fue esta construcción que vemos aquí. En un principio no supimos qué era esto, pues estaba al aire libre, rodeado de monte, ya se le había caído el techo, este está hueco hasta el nivel de la piedra y por el otro lado tiene una ventanita que en un principio no supimos qué era, sino hasta cuando fuimos a conocer las cuevas, los vestigios de la cultura Cocoyome, donde nos encontramos también una construcción como esta. Y adentro de algo como esto encontramos muchos solotes, los solotes que son pues las mazorquitas, ¿no? El centro de la mazorca de maíz. Entonces por eso podemos deducir que era un granero donde los Cocoyomes guardaban su cosecha de maíz. Y además encontramos en los diferentes sitios todas estas piezas que vemos aquí, como esta, que es un metate hondo, a diferencia de los metates actuales, donde al mismo tiempo que le servía para moler, también le servía de vasija o de recipiente. Encontramos esta otra piedra, que pues es un tipo molcajete, ¿no? Con piedras de río, un molcajete o quizá hasta un platito. Este otro molcajetito pequeño, igual de piedras duras de los arroyos. Esta otra pieza que por un lado está lisa y por el otro lado tiene esas líneas que pues no hemos podido saber a ciencia cierta para qué lo usaban. Hay algunas interpretaciones, quizá para desgranar maíz o para afilar otras piedras. Encontramos, miren, esta pieza. Ya investigando por ahí en el internet encontramos algo muy parecido a esto, que resulta que era una hacha de piedra. Se le ponía en una horqueta de madera, amarrado con cuero aquí, y esto se convertía en una hacha de piedra.
esta otra piedra que apenas se empezaba a usar, que aquí lo que me llama la atención de esto es el sonido que tiene, lo cual nos da una idea de la dureza de la roca, por el sonido compacto y por el peso, que seguramente con piedras más duras que estas fue como empezaron a labrarlas, a darle forma, y con el tiempo de uso fueron quedando de esta forma. Pero pues en realidad esto es un molcajete. Y aquí les presento una casa Cocoyome. Fíjense, los detalles están en las cuevas de puertas bajitas y ventanas altas. La técnica de construcción de las paredes pues no es adobe, porque el adobe se miraría cuadritos como si fueran ladrillos. En este caso son capas de lodo desde abajo hasta arriba, y se hizo una prueba de carbono 14 para determinar la antigüedad de estas construcciones, y arrojó que hace 840 años que se construyeron, mas no se sabe cuándo dejaron de habitarse. Y esta otra imagen es de la misma vivienda vista de otro ángulo, donde se le aprecian más los detalles de las cuevas, las puertas bajitas y ventanas altas, y además las capas de lodo. Y ahí enseguida se encontró una vivienda de 2 pisos. Aquí está la puerta de abajo y la puerta del piso de arriba. Acá por el municipio de Guadalupe y Calvo se encontraron igual otro tipo de viviendas en las cuevas, hechas de piedra con lodo, y además se hizo la prueba de carbono 14 y arrojó que hace alrededor de 800 años que se construyeron, pues más o menos de la misma época. Y ahí enseguida está otra vivienda del mismo tipo. Entonces, cuando yo conozco todos estos lugares y otros que no aparecen aquí en las fotografías, fue de ahí donde nos inspiramos para hacer esto que hoy conocemos como Cocoyome, tomando como base su arquitectura, que no es otra cosa que simplemente adaptarse a lo que hay en el lugar, construyendo con los materiales propios del sitio, como la piedra y la tierra hecha lodo, hecha zoquete. Y además se construye sin ningún diseño, ¿no? Simplemente adaptándose a las condiciones del sitio, ¿no? Y además, algo muy importante que destacamos de esta arquitectura es que aquí no procuramos que llamen la atención las construcciones que hacemos, sino todo lo contrario, ¿no? Mientras menos llamen la atención, mejor logrado está este concepto, que es una arquitectura de paisaje, ¿no? Integrada al entorno. Y además, pues adoptamos el nombre de Cocoyome para este proyecto, y con mayor razón teniendo aquí un vestigio de la cultura Cocoyome. Por esa razón se llama Cocoyome este lugar, y por esa razón también queda en el centro, porque es la fuente de inspiración de todo lo que hemos hecho. ¿Y qué significa la palabra Cocoyome? Cuando los españoles entraron aquí a la sierra, no solamente por la parte del centro del estado hacia las montañas, sino también acá por la parte de Sinaloa, por el río Fuerte hacia arriba, o sea, por este mismo río, por el río Verde hacia arriba, entraron los españoles con la iglesia de aquel tiempo, ¿no? Con los jesuitas, y se encontraron a una tribu primitiva llamada Cocoyomes. Y ahí los jesuitas construyeron una misión, una iglesia que actualmente se encuentra en ruinas, y se formó una comunidad que se llama Tubares del municipio de Urique, Chihuahua. Y se dice que los nativos que ahí vivían, los Tubares, se vienen río arriba y les empezaron a llamar Cocoyomes. O sea que los Cocoyomes y los Tubares son los mismos, que le fueron cambiando de nombre. Entonces los Cocoyomes se vienen río arriba y los Tubares se vienen río arriba y les empezaron a llamar Cocoyomes. O sea, son los mismos que le fueron cambiando de nombre. Y resulta que en el Instituto de Antropología existen 80 palabras registradas del idioma tubar, y entre ellas viene la palabra Cocoyome, que significa gente que mata para comer. Y además, pues nosotros adoptamos un eslogan, un lema que define el concepto de lo que aquí ofrecemos en Cocoyome. Y el lema de Cocoyome es el reencuentro con el origen, porque esa es la filosofía, esa es la experiencia que pretendemos vivan quienes nos visitan, que se sientan como que se regresaron al pasado en el tiempo, a tener un momento de acercamiento con la vida primitiva de nuestros ancestros. Y el reencuentro con el origen no solamente tiene que ver
con la parte de la arquitectura o los muebles, especialmente tiene que ver con la comida. Si se fijaron, son platillos, formas y sabores que no los vemos en otro lado, pero tampoco los hemos inventado nosotros aquí. Simplemente lo que estamos haciendo es rescatando, retomando de la cultura gastronómica de esta región que a su vez estaba olvidada, casi perdida. Entonces, pues lo que estamos haciendo nosotros aquí en Cocoyome, pues es trayendo del pasado lo mejor de los sabores y poniéndolos en su mesa en este momento presente.